¿Y si los dispositivos que llevamos ahora mismo en el bolsillo estuvieran entrenando a la próxima gran inteligencia artificial a puerta cerrada, sin que nadie jamás vea nuestros datos personales? Pues es una premisa que suena a ciencia ficción, pero es exactamente lo que está ocurriendo. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a todas las personas que sintonizan la Inversión Profunda de hoy. Es un verdadero placer contar con la compañía de los curiosos que nos escuchan para adentrarnos en uno de los desafíos de ingeniería más fascinantes de nuestra era. Totalmente de acuerdo. Y es un tema que sostiene gran parte del futuro de la privacidad en el aprendizaje automático. La forma en que las redes neuronales adquieren conocimiento está cambiando a un ritmo brutal. Efectivamente. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis detallado de hoy. Vamos a diseccionar un documento de investigación verdaderamente cautivador titulado Federated Learning with Class Imbalance Reduction. Aprendizaje federado con reducción del desequilibrio de clases. Exacto, elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad Shanghai Tech y la Academia China de Ciencias. Para quienes siguen el estado del arte en este campo, ya sabemos que el aprendizaje federado es, digamos, el estándar de oro actual para la privacidad. Sí, mantiene los datos en bruto en el dispositivo local, enviando solo las actualizaciones del modelo a un servidor central. Visualmente, para nuestra audiencia, imaginemos una nube central gigante y millones de iconos de teléfonos inteligentes y tabletas enviando pequeñas flechas de datos. Las fotos, los mensajes, todo eso se queda en el móvil. Claro, sobre el papel evita que la información sensible viaje por la red. Es brillante. Vale, vamos a desglosar esto, porque la promesa inicial del aprendizaje descentralizado es fantástica, pero presupone unas condiciones ideales que la humanidad, seamos sinceros, rara vez cumple. Desde luego, es muy fácil dibujar ese esquema perfecto en una pizarra. Pero del esquema a la implementación real hay un abismo técnico lleno de complicaciones operativas. Y aquí es donde debemos chocar contra el muro de la realidad que el propio documento señala con muchísima claridad. Te refieres a las limitaciones de infraestructura, ¿verdad? Porque actualizar una IA con millones de móviles a la vez suena a colapso inminente. Absolutamente. El primer problema fundamental es el ancho de banda y el espectro limitado. A ver, en el mundo real no puedes conectar 10 millones de dispositivos simultáneamente a un servidor para descargar un modelo y subir gradientes. Claro, el espectro de radiofrecuencia no da para más. Es un recurso finito y carísimo. Por pura limitación física, el servidor solo puede seleccionar a un pequeñísimo subconjunto de clientes en cada ronda de comunicación. Hablamos de elegir unas decenas entre millones. Es un cuello de botella físico ineludible. Eso es. Pero el obstáculo más grande no es cuántos dispositivos participan, sino qué tipo de datos contienen. Y aquí el documento entra en un concepto crítico que dinamita la utopía de estos modelos: los datos non-IID. Que significa que los datos no están idéntica e independientemente distribuidos. Exactamente. En la teoría clásica siempre asumes que cada nodo tiene una muestra estadísticamente perfecta y representativa del todo, como si cada teléfono fuera un microcosmos perfecto. Y la realidad es que el patrón de uso varía brutalmente. Alguien puede tener la galería llena solo de fotos de su gato negro. Y el teléfono de otra persona a lo mejor solo procesa fotos de paisajes nevados o documentos de texto. Me encanta detenerme en esta idea, porque es muy humana. El caos de nuestros datos refleja el caos de nuestras vidas. Para que quienes nos escuchan lo visualicen, es como intentar escribir un libro de historia global. Ese libro sería nuestro modelo global de IA. ¿Vale? Pero por cuestiones de privacidad, para documentar el libro, solo podemos encuestar a los habitantes de un pequeño pueblo aislado en un valle montañoso. Su visión del mundo va a estar completamente sesgada. Exacto. Si el modelo global asimila las historias de ese único pueblo como la verdad absoluta del planeta, el libro será un desastre. Faltarán continentes enteros. Faltará casi todo. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué ocurre si la ingeniería simplemente ignora este sesgo y aplica el algoritmo estándar, el famoso FEDAV, sobre este caos de datos desequilibrados? Pues el choque de trenes está asegurado, ¿no? Es un desastre matemático absoluto. El texto es tajante. Si usas FED-average, sin más, la precisión del modelo global no es que se estanque, es que cae en picado, y los pesos divergen. ¿Y por qué divergen exactamente a nivel técnico? Porque la red neuronal en cada teléfono intenta optimizar una función de pérdida diferente. El modelo que solo ve gatos optimiza sus tensores para detectar orejas puntiagudas. El que ve paisajes optimiza para detectar horizontes. ¿Y cuando el servidor intenta promediar eso? Las diferencias se anulan entre sí o se acumulan como ruido destructivo. El proceso de aprendizaje colapsa por pura contradicción interna.
Y ahí es donde entra la paradoja que me parece más apasionante de toda esta investigación. Es un rompecabezas lógico. Si el servidor central no puede ver los datos de los usuarios por privacidad, ¿cómo demonios sabe qué cliente tiene datos equilibrados y cuál no? Esa es la gran pregunta. Es literalmente como ser un director de orquesta sordo y tener que adivinar qué músico desafina solo viendo cómo mueven el arco. Desde una perspectiva tradicional parece un callejón sin salida total, hasta que introduces la estadística inferencial avanzada. Aunque, como veremos, esta vía tiene riesgos considerables. Pero la solución que proponen es de una elegancia tremenda. Presentan el teorema 1 en el documento y es fascinante. Demuestran que existe una relación aproximada entre las expectativas del cuadrado del gradiente de la función de pérdida y el número de muestras por clase en el dispositivo local. Es decir, analizan el rastro del entrenamiento, no los datos reales. Exactamente. Utilizan un pequeño conjunto de datos auxiliares que sí está perfectamente equilibrado en el servidor central. Envían un modelo de prueba y miden cómo reaccionan los gradientes. Y aquí es donde entra la famosa divergencia de Kullback-Leibler. Así es. Para nuestra audiencia, la divergencia KL es básicamente una regla matemática que mide la distancia entre dos distribuciones de probabilidad. Les permite calcular la gravedad del desequilibrio de cada móvil comparado con el servidor ideal. Logran deducir el sesgo sin mirar ni una sola foto personal. Lo fascinante aquí es que esta solución asume algo muy arriesgado. Ese conjunto de datos auxiliares en el servidor central es un punto de fallo inmenso. ¿Por qué lo ves tan problemático? A fin de cuentas, solo necesitan una muestra pequeña. Porque pensemos en el mundo real. ¿De dónde sale ese dato prístino y perfecto? Si entrenas un modelo médico entre varios hospitales, ¿quién te da ese conjunto inicial limpio? Si tiene el más mínimo sesgo cultural o demográfico, corrompe toda la medición de la divergencia KL en millones de móviles. Bueno, asumen que pueden obtener un proxy suficientemente bueno para las clases que intentan clasificar. Suficientemente bueno es peligroso a gran escala. Además, el teorema 1 es una aproximación estadística. En redes neuronales profundas con millones de parámetros, el ruido natural del entrenamiento local podría destruir fácilmente esta estimación tan sutil. ¿Te refieres a que el ruido ahogaría a la señal que el servidor intenta leer? Totalmente. Y no nos olvidemos del hiperparámetro beta que introducen. Su función es normalizar la estimación entre clases. Si el ingeniero ajusta mal ese valor empírico de beta, todo colapsa. El servidor podría pensar que un cliente está equilibrado cuando es un desastre. Es una crítica muy justa. El ajuste de hiperparámetros siempre ha sido el talón de Aquiles aquí. Pero supongamos que logramos afinar esa estimación. El servidor ya tiene un mapa de calor y sabe quién tiene buenos datos. Vale, te lo compro. El siguiente paso es la selección. ¿A quién elegimos en esta ronda? Aquí es donde se pone realmente interesante. Los autores descartan las listas simples y se meten de lleno en un marco de problema de bandido multibrazo combinatorio. Así es, usando el algoritmo CUB, Combinatorial Upper Confidence Bound. Imagina que el servidor está en un casino, en Las Vegas. Un casino gigante. Enorme, lleno de tragaperras que son los móviles. El servidor no sabe qué máquinas dan premio, o sea, qué teléfonos tienen datos equilibrados. En cada ronda solo puede tirar de la palanca de un grupo reducido de máquinas. A esto lo llaman un superbrazo. Y el objetivo es maximizar el rendimiento del modelo global, reduciendo el desequilibrio en cada actualización. Correcto. Y para lograrlo, el algoritmo equilibra la explotación y la exploración. ¿Qué es la base de estos modelos? Exacto. Explotación es ir a lo seguro, elegir móviles que ya sabemos que son buenos. Y exploración es darle la oportunidad a dispositivos nuevos. Para forzar esto, el algoritmo altera matemáticamente la recompensa esperada de los menos usados. Les da un empujón artificial. Es un planteamiento fascinante. Pero la teoría de juegos brilla en simulaciones matemáticas. Frente a la imprevisibilidad humana surgen grietas. El algoritmo depende críticamente del factor de exploración, denotado por alfa, y del factor de olvido, representado por rho. El factor rho lo establecen en 0,99 en sus simulaciones. Ponderan más el comportamiento reciente porque los datos de un teléfono cambian. Asume que el usuario cambia poco a poco. Pero, ¿qué pasa si me voy de vacaciones a la selva y mi galería cambia de ciudad a árboles en 24 horas? O si pierdo la conexión al entrar en un túnel en plena actualización. El servidor registraría un fallo de conexión sin más. Pero el modelo CMAD no tiene el contexto del túnel. Podría penalizar matemáticamente esa falta de disponibilidad y arruinar la confianza de ese nodo.
Además, la carga computacional masiva de calcular la divergencia KL y las perturbaciones con alfa y rho para miles de dispositivos en cada iteración es brutal. La latencia podría ser catastrófica. Es un peso pesado de procesamiento, sin duda. Es el precio por no enviar los datos brutos. Pero hay que reconocer que los investigadores llevaron esto al laboratorio y lo pusieron a prueba. Y los resultados experimentales merecen nuestro análisis. Veamos qué dicen esos datos. Usaron el dataset CIFAR 10. Para la audiencia más técnica, son 60.000 imágenes a color pequeñitas, de 32 por 32 píxeles en 10 clases. ¿Aviones? ¿Coches? ¿Pájaros? Eso es. Y repartieron estos datos de forma sesgada entre 100 clientes simulados. Usaron una red neuronal convolucional estándar de unos 122.570 parámetros. Entrenaron 5 épocas por ronda. Hay que puntualizar que 122.000 parámetros es poquísimo para los estándares actuales, donde los modelos operan con miles de millones de parámetros. Es pequeña, sí, pero sirve como prueba de concepto matemática. Y en la figura 2 del documento enfrentan su algoritmo QCV contra esquemas aleatorios y codiciosos, los esquemas greedies que solo explotan y no exploran. La trampa clásica de quedarse en el mínimo local. Exacto. Y el resultado es contundente. El método QCV aplastó a los demás. Logró una convergencia mucho más rápida y mayor precisión estable. Demuestra que el marco combinatorio funciona. ¿Funciona? Claro, dentro de las condiciones meticulosamente orquestadas de su experimento in vitro. Si conectamos esto con el panorama general y vemos los demás gráficos, la euforia se rebaja un poco. Fijémonos en la figura 3. La que muestra el impacto de variar la cantidad de clientes seleccionados por ronda. Esa misma. Al aumentar el superbrazo de 10 a 20, 30 o 40 clientes, vemos rendimientos decrecientes. Se satura. Llega un punto crítico entre 20 y 30 clientes donde meter más móviles satura el procesamiento sin mejorar la precisión. Más no siempre es mejor en aprendizaje federado. Generan un cuello de botella de información y ruido. Y la figura 4 expone algo aún más delicado. La precisión depende terriblemente de elegir el alfa correcto. Con un alfa de 0,2 les fue bien, pero si el servidor fuerza la exploración con valores altos de alfa, el rendimiento se desploma. Claro, porque obliga al sistema a elegir clientes que ya sabía que tenían datos pésimos. Desperdicia ancho de banda procesando gradientes inútiles, es súper sensible a los parámetros. Y este es mi golpe final sobre la aplicabilidad real. CIFAR 10 es un entorno de juguete. Son imágenes enanas. ¿Se sostendrá este modelo cuando procesemos lenguaje natural o datos médicos tridimensionales altísimamente complejos? Es un salto de fe enorme pasar de imágenes pixeladas a historiales médicos. Te doy toda la razón. El ruido inherente de billones de parámetros podría opacar esa sutil señal matemática. Aún así, la audacia de medir el sesgo humano solo con la sombra de las funciones de pérdida me parece un paso de gigante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a repasar nuestras conclusiones. Estupendo. Vamos a sintetizar. En primer lugar, el aprendizaje federado protege la privacidad de forma robusta, pero sufre crónicamente por el sesgo y los datos desequilibrados de los usuarios. Exacto. Segundo, hemos visto que este estudio demuestra que podemos deducir qué dispositivos tienen datos valiosos sin espiarlos, analizando la huella matemática de sus gradientes mediante la divergencia KL y su teorema 1. Y tercero, aplicar lógicas de bandidos multibrazo optimiza qué dispositivos participan, ahorra espectro de red y mejora la IA, aunque exige un ajuste de parámetros milimétrico y asume una red bastante idílica. Es un avance técnico que te deja pensando, ver cómo algoritmos tan sofisticados intentan extraer valor del caos orgánico de nuestros datos diarios. Y esto me lleva a un pensamiento final para quienes nos escuchan. Si nuestros móviles son los brazos de una tragaperras gigante que alimenta una IA global con nuestros hábitos más impredecibles, Fíjate qué imagen. ¿quién es realmente el arquitecto de esa inteligencia colectiva? ¿Los ingenieros que crearon el servidor y las ecuaciones matemáticas? ¿O el desorden impredecible, sesgado y caótico de nuestras propias vidas humanas? Es algo para reflexionar la próxima vez que toquemos la pantalla. Una pregunta abrumadora y fascinante. Ha sido un lujo desgranar este nivel de complejidad técnica y debatir sobre los engranajes invisibles de nuestra tecnología.
Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que este análisis haya despertado nuevas preguntas en todos ustedes. Un saludo y hasta la próxima exploración.